Buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre el monitoreo de ambiente integrado. Específicamente vamos a hablar sobre cómo vamos a reconocer estos patrones. Esperamos que sea de su agrado. Recordemos que el cerebro del recién nacido tiene varias formas de evaluarlo. Tenemos la evaluación clínica, en la que nosotros vamos a valorar el estado de conciencia, la actividad, los reflejos, el tono. Está muy influenciado por los medicamentos sedativos y paralizantes. Es decir, si tú tienes un bebé en ventilación mecánica, por ejemplo, va a estar con sedativos y no vas a poder valorar exactamente qué es lo que está pasando con el cerebro de este bebé. Además es subjetivo, está influenciado por la experiencia de la persona que lo realiza. Después tenemos la electroencefalografía multicanal, que es el gold estándar para ver el estado neurofisiológico del bebé. Su uso es limitado en el sentido de que necesitamos un personal especializado, requiere de un experto para la explicación e interpretación, y usualmente el registro es de corto tiempo, de 45 a 60 minutos. Bueno, va a depender también de qué es lo que tengamos en nuestra unidad de cuidados intensivos. Tenemos el estudio por imágenes, ¿no? Es decir, que nos va a dar una buena evaluación de la estructura. Eso va a depender desde una resonancia magnética cerebral, una tomografía axial computarizada o un scan con ultrasonido. Definitivamente el ultrasonido es lo que podemos utilizar en la cabecera del paciente recién nacido, que actualmente tenemos los equipos de resonancia que son portátiles, pero no están accesibles a la mayoría de nosotros, y acá en el país menos. Y tenemos la electroencefalografía de amplitud integrada, que es motivo de nuestra conversación hoy día y de este video. Este monitoreo va a ser al lado del paciente, se puede utilizar 1, 2 o 3 canales. Es una herramienta que permite tener la función básica neurológica, tiene la capacidad de monitoreo a largo tiempo, podemos usar días con el monitoreo, usado para medir la actividad eléctrica global de un área específica y desarrollado por neonatólogos para neonatólogos. Es una herramienta complementaria y útil, rápida, que nos permite ver el estado neurológico. Tenemos ahí un bebé, ¿no? ¿Qué dispositivos son usados en el monitoreo del recién nacido? Ustedes tienen la presión arterial, ¿no? Tienen la presión arterial, tienen la capnometría, ¿no? La temperatura, la frecuencia respiratoria, y nos falta el monitoreo cerebral. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con la funcionalidad de en este recién nacido? Entonces, ¿qué es lo que queremos conocer cuando tenemos el monitor de electroencefalografía al lado del paciente de amplitud integrada? Necesitamos conocer cuál es el estado neurológico del paciente, si hay una injuria cerebral, cuál es la severidad, qué cambios están ocurriendo en el tiempo, está empeorando, está mejorando su estado, cuál es el impacto del tratamiento que se está utilizando en la función cerebral del paciente. ¿Está el paciente con crisis? ¿Qué está causando la crisis? Las crisis son frecuentes, son cortas, la crisis responde al tratamiento, ¿no? O responde a la terapia médica. Entonces, creemos que la electroencefalografía de amplitud integrada debe ser parte del monitoreo del paciente. Aquí tenemos, y hemos hablado, que tenemos, este es de un solo canal, tenemos 2 electrodos, no bastan 2 electrodos y uno de referencia para tener un trazado eléctrico, ¿no? El gold estándar es el electroencefalograma video eje convencional, que usa muchos electrodos, que uno necesita exactamente saber dónde se tienen que colocar estos electrodos, y se necesita de un personal especializado. Y las ventajas, pues, que en el caso de la electroencefalografía de ámbito integrada vamos a tener, pues, vamos a poder colocar o 2 electrodos o 4 si tenemos 2 canales, ¿no? Y uno más de referencia.
Entonces, permite un monitoreo continuo, nos permite una información que la vamos a observar cómo se da en patrones en el tiempo, y además, para aplicarlo, para colocarlo, no necesita un personal muy especializado. La enfermera, el residente, el médico neonatólogo lo puede colocar sin mayor problema. Y la interpretación también, como vamos a ver, es fácil, ¿no? ¿Qué modificaciones hicieron para poder tener esta electroencefalografía de amplitud integrada? Se colocaron filtros especiales, se hicieron rectificaciones, se hizo una compresión semilogarítmica, tanto en el tiempo y también en el voltaje, y mostrando valores fáciles de evaluar, ¿no? Y medir. Entonces, cuando nosotros tenemos un trazado, este es el trazado que corresponde a un canal de electroencefalografía, ¿no? Solamente necesitamos 2 electrodos para crear un solo canal. Entonces, las ondas del eje reflejan las diferencias en voltaje entre los electrodos, medido en microvoltios. Entonces, se utilizaron filtros especiales diseñados para minimizar el efecto de los movimientos y de los artefactos eléctricos, ¿no? Que excluye la actividad electroencefalográfica muy lenta, ¿no? La señal de 2 o 4 electrodos, ya sea utilizando el C3, P3, C4, P4 del Sistema Internacional 1020, se pasa a través de un filtro de paso de banda que mejora las frecuencias entre 2 y 15 Hz. Las frecuencias inferiores a 2 Hz y las superiores a 15 Hz se atenúan para eliminar los artefactos, ¿no? Como la sudoración, el movimiento, la actividad muscular y la interferencia eléctrica como sea posible. Después también eso se hace una compresión logarítmica de tal manera de que este es el trazado, como vamos a ver aquí el trazado, vamos a tener que tenemos una escala del 0 a 10 microvolts que es lineal y del 10 a 100 microvolts que es logarítmica, ¿no? Entonces, el otro aspecto es la velocidad de reproducción muy lenta de 6 centímetros por hora, ¿no? Debido a que se hace una compresión en el tiempo, ¿no? De tal manera de que en 5 a 6 centímetros va a representar una hora, lo que hace posible revisar la actividad cerebral durante horas e incluso días, ¿no? Entonces es lo que hacemos, ¿no? En el proceso del tiempo, este es el trazado, ¿no? Y observen ustedes, se modifica, se comprime en el tiempo, ¿no? Y así terminamos que 6 centímetros del trazado va a corresponder a 1 hora. Entonces, en este trazado comprimido en el tiempo, vamos a tener que los máximos, ¿no? Los máximos del trazado real, en tiempo real, se van a comprimir y van a ser representados en la parte superior del trazado comprimido. Y los mínimos del trazado en tiempo real van a corresponder al borde inferior, ¿no? Como habíamos visto, la parte superior está en un trazado, en una medida logarítmica y la parte inferior en una medida lineal. ¿Y eso por qué? Vamos a ver, y eso va a tener importancia en el reconocimiento de los patrones, ¿no? Como vemos, los máximos van a estar representados en el borde superior, los máximos, tanto superior como inferior, ¿no? Como positivos y negativos, y los mínimos van a ser representados en el borde inferior. Entonces, así nosotros vamos a tener un trazado en la parte superior, que es un trazado de 3 horas, una época corresponde a 3 horas, y vamos a tener que esta figura que observamos aquí, que representa la compresión en el tiempo del trazado del electroencefalograma, nos va a dar diferentes tipos de patrones, que es el motivo de este video tutorial. En la parte inferior observamos la calidad del voltaje, ¿no? Que siempre tenemos que ir valorando cada vez que hacemos un trazado, un monitoreo electroencefalográfico, ¿no? Y así vamos a ver que la banda superior e inferior nos va a dar diferentes formas y vamos a valorar
el grueso del trazado, no las puntitas, sino el grueso del trazado, ¿no? Entonces así vamos a tener que la parte superior va a corresponder a 3 horas y la parte inferior, si nosotros colocamos en este nivel, nos va a representar lo que está pasando en 15 segundos en cada punto. Muy bien, entonces, cuando nosotros hacemos el monitoreo con electroencefalografía, tenemos que tener en cuenta la historia del paciente. ¿Por qué estamos haciendo el monitoreo? ¿Qué edad gestacional tiene este bebé? ¿Qué medicamentos están usando? ¿Cuál es la condición del recién nacido? Entonces, lo segundo que tenemos que ver es cuál es la impedancia del trazado para poder valorar si lo que estamos viendo es correcto o no es correcto, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que aceptar? Que lo más bajo es mejor. Entonces, menos de 10 kiloohms es lo aceptable para poder decir que podemos interpretar este monitoreo, el trazado de este monitoreo. Y vamos ahora a evaluar la continuidad de la actividad cerebral. Para evaluar la continuidad de la actividad cerebral, ¿qué clasificación vamos a usar? Vamos a usar la clasificación de Helmstrom-Westas. En la clasificación de Helmstrom-Westas vamos a tener 5 patrones, ¿no? Que es el continuo, el discontinuo, el de bajo voltaje, el de salva supresión y el inactivo. Veamos. ¿Y qué canales usamos con mayor frecuencia? Si usamos solo un canal, como es en la parte superior, vamos a utilizar en C3 y C4. Recuerden que los pares son derechos y los impares son izquierdos. Y si utilizamos dos canales, utilizamos el canal del lado izquierdo, generalmente el superior, ¿no? C3 y P3. Y el lado derecho, que generalmente es el que está en la parte inferior, que es el C4 y P4. Muy bien. Entonces, el análisis del monitoreo eléctrico de amplitud integrada tiene 3 variables de análisis: el patrón de base, la actividad, si hay crisis o no, y los ciclos de sueño y vigilia. En este video tutorial vamos a hablar específicamente sobre el patrón de base. Entonces, el patrón de base puede ser continuo, que es el patrón normal que se observa en el bebé recién nacido a término. Puede ser discontinuo, que se observa en el bebé pretérmino y en el a término enfermo. De bar suppression, que puede ser en menos o en más, que se observa en el bebé a término enfermo o extremadamente pretérmino, o en el pretérmino, que no es extremadamente pretérmino, pero enfermo. El continuo de bajo voltaje en el bebé muy enfermo, ya sea término o pretérmino, y el flat o inactivo, que significa gravedad. Entonces, el patrón de base o continuidad es el patrón que se encuentra como dominante de la actividad eléctrica. Va a variar con los estímulos, también puede variar con los medicamentos, y depende de la edad gestacional. A las 36 semanas ya es similar a un recién nacido a término. El patrón tiene una distribución normal de amplitud del electroencefalograma, que se considera entre 5 y 50 microvolts, ¿no? Entre 5 y 50 microvolts. El patrón continuo. El patrón continuo es aquel cuyo margen superior, ¿no?, es mayor de 10 a 15 microvolts y cuyo margen inferior es mayor de 5 microvolts. Y cuando uno lo mira, si ustedes se alejan y lo miran, pareciera como si fuera lo que estamos viendo, una serpiente, ¿no? Como una serpiente en movimiento. Entonces, nosotros podemos decir que es como si fuera una serpiente en movimiento, ¿no?
Vemos acá el borde superior e inferior como una serpiente en movimiento. Es el mejor ejemplo. El discontinuo, el margen superior es mayor de 10. Este es 10 microvolts, mayor de 10. Observan ustedes acá. Y el borde inferior es menor de 5 microvolts. Observe, menor de 5 microvolts, ¿no? Pero si ustedes lo miran de lejos, así, ¿no? ¿Qué les da la impresión? Les da la impresión como si fuera una correa, una cinta, una banda. ¿Ah? Ese es el patrón discontinuo. El patrón salva supresión es aquel cuyo margen inferior es menor de 5 microvolts, acá está 5, generalmente 2 o 3 microvolts, y el margen superior son salvas, ¿no? Con una amplitud mayor de 25 microvolts. Y si ustedes ven, es como si fuera un peine, una peineta de esas delgadas que está con las puntas hacia arriba, ¿no? Ese es el patrón de tipo salva supresión. El patrón de bajo voltaje, ¿no? Continuo de bajo voltaje, es aquel cuyo margen superior es menor a 5 microvolts, margen superior menor a 5 microvolts, y el margen superior es menor a 5 microvolts. Bueno, inferior y superior menor a 5 microvolts. Muy bien. Y el flat es aquel que está plano, que no hay actividad. Entonces, el margen superior es inferior a 5 microvolts y el margen inferior es menor a 5 microvolts. Pero lo que vemos es que es una línea plana y a veces vemos estos artefactos que ingresan, que es el ruido del entorno del paciente, como ustedes deben ver, que es un paciente, no hay actividad cerebral, entonces cualquier ruido se puede colocar ahí, se puede ingresar. Muy bien, entonces, así hemos revisado los 5 patrones. A ver, en conclusión, podemos decir que tenemos el patrón continuo, que es el patrón normal, cuyo margen inferior es mayor a 5 microvolts y el margen superior es mayor a 10 microvolts. El discontinuo, y se asemeja a una serpiente. El discontinuo, cuyo margen inferior es menor a 5 microvolts y el margen superior mayor a 10 microvolts, que semeja una correa. El burst suppression, cuyo margen inferior es menor a 5 microvolts y el margen superior es mayor a 10, pero es con brotes, ¿no? Como brotes, sí, brotes, como una peineta. ¿Ah? Y el continuo de bajo voltaje, que tanto el margen inferior es menor de 5 microvolts y el margen superior es menor de 10 microvolts. Tanto el burst suppression, el continuo de bajo voltaje, implican gravedad en el paciente, ya sea a término o en el pretérmino. Y el inactivo, que es sumamente grave, que es tanto el margen inferior como superior, inferior a 5 microvolts. Muy bien, ahora veamos qué tanto hemos aprendido. Un repaso, ¿sí? A modo de repaso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es un patrón continuo, discontinuo o de salva supresión. Espero tus comentarios en las respuestas, ¿no? A ver, ¿a qué se parece? Borde inferior por encima de 5, superior por encima de 10. Es un patrón. ¿Lo pensaste? Si lo pensaste y acertaste, sí, es continuo. Borde inferior por debajo de 5, borde superior por encima de 10. ¿Lo piensas? ¿Cuál es? Sí, si lo pensaste, entonces es discontinuo. Acertaste. ¿Y qué patrón es? Borde inferior por debajo de 5, borde superior como salvas mayores de 25. Sí, si lo pensaste, sí es eso.
salva su presión. Excelente. Y este que es borde inferior por debajo de 5, borde superior por debajo de 10, ese es un trazado excelente, hipovoltado continuo. Y finalmente, por borde inferior y superior por debajo de 5, inactivo, flat o plano. Muy bien, esperamos pues que este video tutorial sobre patrones del monitoreo electroencefalográfico te sirva y sobre todo no te olvides que va a venir el segundo para el reconocimiento de crisis en el monitoreo electroencefalográfico de amplitud integrada. Además recuerda que también tenemos que ver si es que hay ciclos de sueño, ¿no? Sueño quieto, inquieto. Muy bien, te esperamos. Hasta la próxima.